Luego de haber hecho todo el procedimiento de crear calendario, asignar las tareas, crear las fases, aplicar sangría, luego de todo esto vamos a empezar entonces a vincular los que son las tareas. En el archivo están divididos ya por las fases. En la fase cimiento dice que la tarea hacer la base comienza cuando termina la tarea preparar el terreno. ¿Qué significa entonces? Que esta tarea, hacer la base, va a empezar cuando ésta haya terminado. Entonces simplemente vamos a vincularlas las dos. Verán de que acá dice que empieza el 1 de diciembre. Entonces, para vincular las actividades, selecciono las dos tareas a vincular y doy clic en el icono vincular tarea seleccionada. Automáticamente veremos que acá se nos pone un número 3. Este 3 corresponde a el número de la tarea que estamos vinculando. Hubiese puesto acá el número 3, estas tareas se me hubiesen vinculado. Observen en el diagrama de Gantt. Entonces acá ya nos va cambiando lo que es el diagrama de Gantt. Me está diciendo gráficamente que después de esta tarea va a iniciar esta otra. En el archivo nos dice luego la tarea paredes se inicia cuando termina la tarea columnas y vigas. Entonces la tarea paredes, vamos a ubicarnos en paredes, comienza cuando esta haya finalizado. Entonces vamos a poner en este caso el número 7. Ya las estoy vinculando. La tarea piso se inicia junto a la tarea paredes. Ojo aquí, entonces en estas partes de las vinculaciones pues tenemos que tener bastante análisis. La fase estructural, donde las tareas paredes se inician cuando termina la tarea columnas y vigas, pues en esta no tuvimos ningún tipo de problema, pero luego tenemos la siguiente opción. Dice que la tarea piso se inicia junto a las tareas paredes, o sea son dos tareas que van a iniciar al mismo tiempo. Entonces, si dice que la tarea paredes es la opción número 8, la tarea paredes es la tarea número 8, escribiré un 8, pero veremos que acá se me está vinculando de la manera tradicional, o sea, termina la tarea paredes y empieza el piso, y no, esta tarea debe de empezar al mismo momento que las paredes. Entonces, dos opciones de hacerlo. Una vez ya conociéndolo, la podemos hacer de la segunda opción, es dando doble clic en el icono de la flechita. Y acá nos aparece acá nos dice que esto significa dependencia entre tareas, y en tipo siempre por lo general es fin a comienzo, pero en esta ocasión vamos a seleccionar la opción comienzo a comienzo. También tenemos la opción fin a fin y tenemos comienzo a fin. Seleccionaremos comienzo a comienzo y daremos clic en aceptar. Veremos que ambas tareas han iniciado al mismo momento. Otra opción puede ser, ya conociendo, teniendo dominio, como les digo, escribiendo 8, que son dos tareas que están iniciando en el mismo momento. Pasamos a la siguiente y dice: la tarea emperlinado se inicia cuando las tareas pisos y paredes hayan concluido. Esto significa que hasta que estas dos tareas, hasta que las dos, oígase bien, hayan finalizado, esta tarea de emperlinado va a continuar. Si vinculo la opción número 8, que es la más larga, veremos qué es lo que pasa. La flecha sale desde acá y no sale desde ambas. Entonces lo que debo de lograr es la vinculación entre las tres tareas. Entonces para eso lo podemos hacer con la opción 8, que es la tarea paredes, punto y coma, y 9, que es la tarea piso. Daré enter
y veremos cómo la vinculación se ha realizado entre ambas tareas. En las vinculaciones de la fase mecánica me dice que la tarea plomería debe tener una posposición de 5 días después de terminado la tarea techo. Entonces me iré a techo. Entonces me iré a la tarea de plomería y voy a seleccionar la tarea techo, que en este caso es la número 11. Pero esta tarea me está diciendo que debe tener un retardo o una posición de 5 días. Entonces para esto vamos a dar clic en el icono de acá de la flechita, y si se fijan en estas opciones me aparece fin a comienzo, es una tarea de fin a comienzo, pero acá me aparece la opción retardo. Entonces me dice que debe tener un retardo, una posposición de 5 días. Entonces vamos a incrementar el número de días. Luego de eso damos a aceptar y veremos cómo hay una cierta cantidad de espacio en blanco, que significa la cantidad de días que he dejado para esta tarea. La tarea de electricidad se inicia cuando termina la tarea plomería. Entonces, cuando termine plomería, que es la 14, va a iniciar electricidad. Ahí no tenemos ningún tipo de inconveniente ni de complejidad. La tarea colocar puertas y colocar ventanas se inician al mismo tiempo. Ok, colocar puertas y colocar ventanas son dos tareas que debo vincular, pero en este caso van a ser comienzo a comienzo. La tarea de decoración empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%. Entonces la tarea anterior es colocar ventanas y dice que va a iniciar hasta que esta tenga un inicio del 50%. Entonces vamos a dar clic acá en los vínculos y veremos que tengo por acá fin a comienzo, y acá le puedo poner simplemente el 50%. Aceptar y veremos que no nos da ningún tipo de error al hacerlo de esta manera. Por último nos dice que la tarea techo se inicia cuando la tarea emperlinado haya concluido. Entonces me iré a la tarea techo y escribiré un 10 que corresponde a la tarea emperlinado. Bueno, hasta el momento pues ya vinculamos las tareas que nos decía el ejercicio, pero vemos que las fases no están del todo vinculadas, ya que acá en esta primera fase todas inician el 1 de diciembre, en esta otra también y en esta otra también. Entonces lo que debemos de lograr es que una dependa de la otra, ya que no puedo empezar a poner las columnas y vigas si en el 1 de diciembre se está aún preparando el terreno. Entonces debemos de vincular todas las tareas con la tarea anterior a esta. Por ejemplo, en fin de la fase voy a escribir 4. En fase estructural, las fases las debemos de vincular con la fase anterior, o sea, en la fase estructural la voy a vincular con la fase cimiento, que es la número 2. La fase mecánica la voy a vincular con la fase estructural, que es la número 6. La fase acabado exterior la vincularé con la número 13. Y de esta manera ya tengo vinculadas todas mis fases. Veré mi diagrama de Gantt cómo me va quedando hasta el momento. Bueno, entonces sin embargo hay ciertas actividades que aún no están vinculadas. Entonces, por ejemplo, columnas y vigas lo puedo vincular con el fin de la fase. Vamos a darle que 5.
el fin de la fase, igual de la fase estructural, lo vincularé con el techo. La número 11. Fin de la fase con electricidad, colocar puertas con la 16. Y el fin de la fase, esta última, la vincularé con decoración. En este momento, pues mi diagrama de Gantt ya lo he completado. Veremos que las flechas van apuntando a cada una. Algo importante a conocer es de que cada fase tiene una duración de día. Por ejemplo, la fase cimiento tiene una duración, dice, de 4 días. Estos 4 días corresponden a 1 más 3, un día de preparar terreno más 3 días de hacer la fase, da un total de 4. Fase estructural tiene un total de 23 días, fase mecánica 10.5 días y la fase acabado exterior e interior tiene una duración de 9 días. Que al final, por ende, en el resumen del proyecto nos aparecerá la cantidad de días exacta en la que este proyecto se va a construir. Entonces me dice que en 51.5 días esta casa va a estar terminada. Dice que va a iniciar el sábado 1 de diciembre y que va a terminar el viernes 8 de enero del 2019. Igual acá en el resumen del proyecto nos aparece sábado 1, viernes 8 de enero del 2019. Y hasta acá hemos concluido con la vinculación de las tareas de un proyecto.